¿qué significa más o menos? ¿Qué son las bases o los términos y condiciones? Es aceptar, más o menos, ¿sí? Las condiciones, sí, que pone alguien o ser cierta entidad o institución, ¿sí? Es como decir, bueno, son las condiciones del contrato, o sea, yo, tal persona, estas son mis condiciones. Y si las aceptas, accedes, y si no aceptas, no tenés acceso. Si vamos a Juan 3:16, que dice, o sea, que para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que, para no perdernos y tener vida eterna, tener una vida, una unión con Jesús, con Cristo, con Dios, ¿sí? ¿Qué debemos hacer? Es creer, ¿sí? Y vengo a diferenciar dos cosas, ¿sí? Estuve pidiéndole a Dios un poco de revelación, pero tenemos dos formas de creer. ¿Cómo que tenemos dos formas de creer? Sí. La primera de creer, sí, es creer de que sí, eso existe, de que Dios es real, que tiene poder, que Dios es grande, que Dios es amor, que Dios es nuestro papá, que Dios es Dios. Nosotros creemos que Dios existe, que Dios está, y diferente es creer en Él. Porque cuando nosotros creemos en Él, ¿sí? Ya nos estamos metiendo dentro, o sea, estamos saboreando, estamos viviendo lo que es Cristo. Entonces, no sé si se acuerdan del versículo que dice que yo estoy aquí, llamo a la puerta, o sea, yo estoy aquí en la puerta y llamo, y y aquel que me abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. O sea, ahí estaríamos experimentando eso. Cuando nosotros creemos en él, le abrimos la puerta y él ya está en nosotros y nosotros en él, y empezamos a tener otro tipo de creencia, porque ya estamos en él. Entonces, en este base, término y condición, ¿sí? Sí, es necesario en nosotros que tengamos las dos partes, de creer y reconocer que Dios es y va a ser, o sea, reconocer que Dios es, que Dios existe, que Dios es grande, pero también tenemos que tener la parte de creer y tener una vida en Él, que ese es en el momento en el cual nosotros empezamos a tener una relación. Ese creer en Él se transforma en una relación, no en algo suelto, ¿sí? No en algo objetivo, sino va un poco más allá. Ese creer en Él es en el momento en el cual lo empezamos a conocer, es el momento en el cual lo pensamos a experimentar, es el momento en el cual Dios empieza a obrar en nosotros, es el momento en el cual nosotros empezamos a crecer, porque ya no es algo que lo tenemos delante de nuestros ojos, o sea, no es algo que ya lo vemos como si fuese un esquema, es algo que se está cumpliendo en nosotros. Entonces, cuando nosotros empezamos a creer en, y me encanta esta palabra porque es, o sea, cuando estamos diciendo que está en la mesa, sabemos que está dentro, o sea, sobre, está en, está dentro, está en, está, digamos, al lado, lo tiene ahí. Entonces, esa palabra nos lleva a descifrar un montón de cosas, porque esa simple palabrita que es en Él, ahí es donde nosotros empezamos a vivir lo que tenemos que vivir en Cristo. Y ese es el momento en el cual Dios, Jesús, Cristo, entra en nuestra vida, nosotros entramos en Él también, porque es una parte, o sea, es una fusión que se genera, y es donde comienza la verdadera relación con papá. Sin eso, nada pasaría. Y esa es la primera, o sea, es el principio, es la base, sí, el término y condición para que Dios, para que Cristo haga lo que tenga que hacer en tu vida. Porque ahí es donde empezamos a verlo. Hay una palabra que dice, cree en mí, ¿sí? Cree en Él, o sea, la palabra dice, clama a mí y yo te responderé, pero ahí es donde nosotros podemos ver que si nosotros clamamos, o sea, nosotros creemos en Él, papá va a responder. Cree en mí y todo será posible, ¿sí? Ahí es donde nosotros tenemos, porque si nosotros tenemos en este pasaría a ser el típico religioso, ¿sí? Que te dice, sí, yo creo en Dios. La típica persona que te dice, sí, yo creo en Dios.
Y cualquiera de nosotros nos preguntaremos, o le haremos, o sea, le haríamos una pregunta: ¿hasta qué punto crees en Dios? ¿Cómo crees en Dios? Y seguro que te va a decir: sí, yo creo que Dios es bueno, yo sí, creo que Dios existe, sí, creo que Dios es un Dios de milagros. Ese tipo de creencia es válida, pero la creencia que más me valida todo lo que Dios es el creer en Él, o sea, tenerlo en nosotros. Ya basta de creer, o sea, de tenerlo así, de decir: sí, yo creo en Dios. Cuando vienen los problemas: sí, yo creo en Dios. Cuando vienen las dificultades, cuando vienen las pérdidas, decir: sí, yo creo en Dios. Pero te pregunto de vuelta: ¿de qué forma estás creyendo? ¿Estás creyendo en esa creencia objetiva de que Dios es grande, de que sí, Dios es fiel, de que Dios es poderoso, de que Dios es milagroso? ¿O estás creyendo de la forma en que vos estás dejando que Dios fluya en tu vida? Tenemos que empezar a separar esa creencia y empezar a identificar en los momentos claves de qué manera estamos creyendo. Si está creyendo esa parte de mí, sí, humana, esa parte de mí, de hombre, de decir: sí, yo creo en Dios, o estoy creyendo en Dios de que Dios es, o estoy creyendo en Dios, en que Dios está haciendo. Yo los invito, sí, a que podamos ampliar esa mirada, sí, hacia nosotros y vernos dentro de nosotros, sí, de qué forma estamos creyendo en Dios. De que no sea una forma subjetiva, sí, que sea la parte que yo le decía, sino que sea la forma en la que yo empiezo la relación y empezar a hablar al papá, empezar a hablarle a Dios, empezar a tener esa relación, esa comunión en la cual Jesús actúa en nuestra vida. Vemos muchos ejemplos y milagros, vemos muchos ejemplos en la Biblia en los cuales sí creían en Dios, pero no creían en la forma de que sí, yo creo en Dios. Creían en la forma de que tenían esa relación. Invitarlos a que veamos esa parte, de que si ya somos creyentes, digamos, de los ojos para afuera, o si somos creyentes de que Dios está en nosotros y nosotros en Él, digamos, en una comunión y que Dios está actuando. Yo quiero que acepten esos términos y condiciones, que no se queden solamente con una, que se queden con las dos, y principalmente la de creer en Él, ¿sí? De que Él está en nosotros. Los invito a que seamos ese tipo de personas, de que aceptemos esos términos y condiciones y que papá entre, ¿sí?, a nosotros y que nosotros compartamos con Él todo lo que tenga que ser. No seamos más esas personas que vemos a Dios como que sí, Dios es poderoso, de que Dios es. Seamos esas personas que caminamos junto a Él y que Dios camina en nosotros y nosotros en Él. Eso que quería compartirles para que nosotros sigamos creyendo, o sea, creciendo y creyendo de que papá está orando en nosotros.